Comenzar un podcast es la experiencia más maravillosa que podemos tener nosotros entre dos personas para compartir a través de la audiencia mucha experiencia, muchas vivencias y sobre todo quiénes somos. Hoy tengo al doctor Humberto Arroe, pues, y hablar del doctor Humberto Arroe sería pasar aquí un montón de tiempo porque en verdad la preparación académica que tiene, deportiva y como persona es enorme. Así que hoy traemos a través de estas cámaras el podcast con el doctor Humberto Arroe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Narki. Gracias por tu invitación. Estoy honrado por estar en este estudio compartiendo contigo y con tu audiencia pues todas las vivencias de profesional que tengo. Bueno, hace mucho tiempo hicimos un video muy lindo que lo tenemos en nuestro canal de YouTube donde sabemos la historia del doctor Humberto Arroe. En verdad, me quedé con ese grato sabor de saber quién es y qué le está aportando al país en este momento. Pero quisiera saber, doctor, ¿qué le motivó a ser especialista de hombre? Bueno, la respuesta, si la voy a dar, tiene que ser paso a paso. Sí. Primero, desde que tengo conciencia, siempre he querido ser médico. Desde que tengo conciencia. La especialidad llegó con mi práctica deportiva y tiene mucho que ver con la cirugía de hombro. Porque de hecho esa especialidad como tal o la subespecialidad como tal no existía en Panamá. Entonces yo fui selección nacional de voleibol tanto juvenil como mayor y eventualmente pasé a la selección nacional de softball como lanzador. Y yo creo que la misma vocación del deporte me llevó a sumar la vocación de la medicina con la ortopedia y con la cirugía de hombro. Porque como dato, cuando yo jugaba softball, Sí. yo me bajaba del carro y yo demoraba 30 minutos en llegar al dugout porque las preguntas, entre cada 5 metros había alguien que me preguntaba sobre dolor en el hombro y muchas veces no me sentía cómodo con la respuesta porque no la tenía a ciencia cierta como tal. Y esto debido a que pues no había un departamento de hombro, no había un especialista en hombro en mí durante mi residencia y esto era un espacio que tenía que llenar. Entonces, parte por la vocación y por eso yo siento mucha vocación en lo que es la cirugía. Pero ya ahí era ortopeda. Yo era residente de ortopedia. Ya era residente y le hacían preguntas específicas de hombro. Tal cual. ¿Y por qué? Porque tú sabes que en el softball lo más frecuente es tener dolor en el hombro, porque uno se la pasa lanzando durante todo el juego, independientemente de la posición que tenga. Sí, claro. Entonces, pues para mí era muy frecuente las preguntas, las consultas médicas del dugout o del cuadro de softball de lesiones del hombro, dolores en el hombro. ¿Cuál fue el elemento, la acción disparadora en aquel entonces de Humberto Arroe niño que dijo voy a ser médico? ¿Qué fue ese impulso? ¿Cuál fue esa chispa? Mira, yo creo que como quizás todas estas vocaciones que te marcan de manera importante en cada persona, tiene que ver con la experiencia personal y por ejemplo en mi caso, yo fui un niño asmático y vivía mucho en el hospital y eso quizás me impactó para poder no solamente ayudarme, sino ayudar a los demás también. Esa es la única explicación porque la verdad que no tengo otro rejuego mental para saber qué me llevó a ser médico o por querer ser médico. En verdad que yo escuchando esta historia hablo mucho siempre de cómo nos transforman experiencias un poco no gratas y las transformamos en oportunidades. Y yo creo que definitivamente desde muy pequeño tuvo ese reto de poder transformar algo que dolió, que sufrió, que pudo ver muchas cosas y a través de la necesidad pues hizo lo que llamamos nosotros, o que a mí me encanta decirlo, se convirtió en un game changer desde pequeño. Entonces, a mí me encanta poder escuchar estas historias porque nos va a llevar a la segunda pregunta. Y es específicamente cuáles han sido esos casos o esos desafíos que más le ha costado durante toda su carrera. O sea, ¿qué es lo más fundamental? Porque antes se escuchaba de que cuando a ti se te dañaba un hombro ya no había reparación. Y eso ha cambiado drásticamente. Entonces, ¿cuáles han sido esos desafíos escuchando esta idea que le he brindado? Bueno, lo primero es lograr hacer mi subespecialidad con un súper gran maestro, que fue el doctor Charles Rockwood,
que él ha publicado 16 ediciones del libro The Shoulder o el hombro, Sí, que más se utiliza a nivel mundial y es una figura no solamente de talla americana o de Estados Unidos, sí. sino que también de talla mundial, muy reconocido. Le ha aportado muchísimo. Entonces, primero lograr ser fellow del Dr. Rockwood para mí fue un game changer en el sentido porque cuando tú vas a donde una persona que tiene tanto éxito, tú no solamente aprendes la parte técnica, sino que aprendes también a pensar como él, a tener la visión como él, a querer ayudar siempre al paciente como él, y eso te lo transmite. Y parte de mi ADN como cirujano de hombro, yo llevo también el ADN del Dr. Rockwell. Entonces, primero eso fue un gran cambio. Si ya hablo técnicamente, definitivamente en los tiempos de antes decir que tenías una lesión en el hombro o hacer la subespecialidad del hombro era como Impensable. impensable porque Sí, claro. el comentario era, ¿para qué vas a hacer hombro? Si tú eso lo infiltras, Claro. lo mandas a terapia porque si lo Ya. operas le va mal. No hay solución, más Correcto. nada, no podíamos hacer más nada. Eso definitivamente que ha cambiado y en ese sentido, por ejemplo, el servicio de hombro donde yo hice la subespecialidad, que fue el Health Science Center en San Antonio, En Estados Unidos. en Estados Unidos, Sí. en Texas, el doctor Rockwood hacía cirugía abierta, pero el junior partner de él hacía cirugía artroscópica y estaba asociado con un doctor de medicina deportiva y entre ellos hacían las artroscopías de hombro. Entonces, ya a partir de ahí comencé a notar que sí había un futuro en la artroscopía. Entonces, esa fue Dio la una primera. oportunidad, de Dio ahí una oportunidad inmediatamente. para, sobre todo, tratar mejor al paciente. La ventaja de esto es que te permite ver lesiones por dentro del hombro que no se ven en la cirugía abierta y además tratarlas y de una forma mínimamente invasiva que el paciente no sufra tanto, haciendo que una cirugía hospitalaria pasara a ser una cirugía ambulatoria, pero hacer esa transición Sí. no fue fácil, No. sobre todo porque la cirugía abierta tenía muy buen resultado, mucho éxito, y la cirugía artroscópica pasó por mucho trabajo hasta que finalmente llegó a un punto donde muchas de las patologías se pueden tratar de manera artroscópica. Wow. Esa es la primera. Sí. Y la segunda parte sería el uso de la prótesis invertida del hombro. Ok. Sobre todo en manejo protésico. La prótesis anatómica como tal tiene ya su receta como bastante bien marcada, en el sentido de que no hay mucho que cambiar. Sin embargo, con la llegada de la prótesis invertida, que la prótesis anatómica no daba respuesta, pues ha sido otro cambio y es aprender constantemente cómo se hace, pero sobre todo cómo se planifica Claro. para hacer que la cirugía, una cirugía general, se aplique en particular según la condición del hombro del paciente. Ok, me ha hablado de dos tipos de prótesis, anatómica E invertida. e invertida. Sí. Yo como paciente, cuando me habla de anatómica, ¿a qué se refiere? Claro. Si es algo que viene de mi hueso y lo coloca aquí o alguna otra cosa, explíqueme un poquito más. En ambas se reemplaza la articulación. La diferencia es que la anatómica, como su nombre lo dice, si yo tengo la cabeza del húmero aquí Sí. y tengo la glenoides acá, yo quito la cabeza Sí. y reemplazo por cabeza. Y si tengo la copa, la glenoide, raspo la glenoide y coloco una copa glenoidea. Ok. Se mantiene la anatomía normal. Ya. La prótesis invertida se invierte en los componentes. Donde va la cabeza se coloca la copa y donde va la copa se coloca una esfera. Ok. Por eso se invierte. Eso hace que el centro de rotación del hombro cambie y que es el eje de donde se levanta el hombro y se inferioriza y se medializa el centro de rotación. Eso hace que el deltoides trabaje mejor, funcione con mejor palanca y la aplicación de estos casos en general son para pacientes que tienen una artrosis o el hombro que esté muy dañado con ausencia del manguito rotador. Ok. Entonces, las prótesis anatómicas no funcionan para estos pacientes, pero sí funciona la prótesis invertida porque al cambiar el punto de apoyo, hacer un punto de apoyo solamente protésico invertido, hace que el deltoide funcione sin necesidad del punto de apoyo que es el manguito rotador. Ah, excelente. Eso es tremenda noticia, ¿no? Wow, wow. Y para esto se tiene que estudiar muchísimo. Sí. Doctor, usted ha sido, háblenos un poco más de su origen, porque usted me está hablando de que fue a Estados Unidos, que se preparó con un gran maestro. Sí. ¿Cómo fue eso? Usted viene de una familia donde pudo obtener todos los recursos de manera sencilla. ¿Qué tuvo que hacer para poder lograr llegar hasta ese punto? Bueno,
es interesante porque al tener yo la vocación de la ortopedia, que ya estaba en ortopedia, pero ya estaba definido que yo quería hacer cirugía de hombro, el doctor Rockwood es invitado por la Sociedad Panameña de Ortopedia como uno de los maestros invitados. Y la pregunta, siempre me pregunté en algún momento por qué una figura de esa talla viene a un país tan pequeño como nosotros. Y el doctor Rockwood, él hizo su internado en el Hospital Gorgas, porque él tuvo un problema económico de su familia severa con la crisis de los años 30 en Estados Unidos, y él entra al Army para cumplir su sueño de ser médico, de ser ortopeda. Entonces, durante su obligatoriedad médica, tuvo que venir acá a hacer el internado. Entonces, siempre tuvo esa sensación de agradecimiento a Panamá, y él, y sin saberlo, él le había comentado al doctor Cabezas, que en ese entonces era el presidente de la Sociedad Panameña de Ortopedia, que él quería enseñarle a un panameño. Entonces, como que se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo Muy quería irme bien. con él quería enseñarle a un panameño, y simplemente se dieron las cosas. Entonces yo termino la residencia y me voy. Ahora bien, el cómo, eh, Sí, es que ahí es el donde cómo, viene claro, lo interesante, ¿no? uno no puede ganar dinero allá trabajando, porque uno es fellow, no puede trabajar Correcto. ahí, no puede ganar dinero como fellow allá. Y bueno, parte es pedir un préstamo que me ayudó, pero por otro lado también jugando softball, como ya yo me fui siendo selección nacional de softball. Claro, ya era un profesional. Correcto. Me fui ya contratado para un equipo de softball en Houston. Yo estaba en San Antonio, entonces el equipo era en Houston, y los fines de semana nosotros nos reuníamos para los diferentes torneos en todo el circuito semi-pro de Texas. Yo ganaba $400 por torneo, o sea que ganaba $1,600 con ellos. Pero la bola se corrió en San Antonio, y yo también jugué para un equipo en San Antonio. Wow. De hecho, me dieron el equipo más débil de toda la liga. Eran 16 equipos, me dieron el que terminó de 16avo, y terminé en la liga jugando campeonato con ellos. Porque sí fue ¿Cuántos honrones metía, doctor? no, no, yo solamente lanzaba, no, Ah, el yo doctor tenía bateo lanzaba. designado, sí, yo lanzaba, pero prácticamente gané todos los juegos. El último juego que yo perdí, el único juego que yo perdí fue la final, porque de hecho el equipo era el equipo campeón, y mi equipo era gente muy joven. De hecho me sentía muy como viejo dentro de lo joven que era, Claro, me claro. sentía muy joven, eh, pero sí, de hecho terminé como jugador más valioso de la Liga de San Antonio. Y para el torneo estatal me pidieron como refuerzo, y el equipo de nosotros quedamos campeones estatales. O sea, yo hubiera podido ir a jugar nacionales en Estados Unidos porque tenía licencia de conducir, Claro. y eso me permitía estar en nacionales. Así que entre esas dos combinaciones pude entonces vivir, y la verdad que viví muy bien, sin ningún problema. Conocimos prácticamente las ciudades más relevantes de Texas por el tema de softball. Conocí mucha gente. Fue una gran experiencia. Ya en esa época usted estaba casado, ya estaba como médico, ya era ortopeda y simplemente quería ir a hacer el fellow con este gran maestro. Así es. Y bueno, yo siempre lo digo, si tú tienes un talento, tienes algo diferente al enfoque principal, en este caso el doctor pues en su carrera, atrévete a hacerlo, marca la diferencia. ¿Qué es lo que podía pasar en aquel entonces? Sería perder, pero el no intentarlo es peor, porque ya perdiste. Correcto. Entonces, estas son las cosas que, además de medicina, nos motivan a escuclarla, porque siempre hay oportunidades. No, y tú sabes que yo siento que en cada actividad que te toca hacer, tú tienes siempre que dar lo mejor. No quedes con nada. Y me gusta mucho la frase en inglés que dice, o go hard o go home. O sea, si vamos duro, y si no, mejor nos Si no, quedamos. exacto. Mientras. Así Pero el es. no entrar, si tienes ganas, ya es perder. Entonces, y una de las cosas que me ha servido es que yo comienzo duro, y yo no sé dónde voy a terminar. Y comencé primero lanzando con algún compañero, algún amigo, y terminé lanzando y jugando internacionalmente. Pero eso sí, nunca afecté mi carrera como médico, porque yo sabía que la línea estaba ahí. Todo lo que me ha tocado hacer en paralelo siempre ha estado debajo de la parte médica, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, gran lección de vida que nos está compartiendo el doctor. Gracias. Y hoy, bueno, hoy por hoy, doctor, hoy representa a la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo. ¿Cómo es llegar hasta allí, no? ¿Cómo se hace, no? No sé, yo te puedo decir, yo creo que la forma más fácil para que la gente lo entienda es exactamente como cuando me tocaba lanzarle algo. Ok.
El partido tiene, en el softball tiene 21 outs. Son 7 episodios, 21 outs. Y cada bateador generalmente se lleva entre 4 a 6 lanzamientos por turno al bate. O sea que tú al final puedes estar haciendo como unos 110 lanzamientos, 100, 110 lanzamientos. Cada lanzamiento que me tocaba hacer lo hacía con total conciencia, con total control, y si me salía mal, me salía mal, pero no era porque no quería meter el corazón o la fuerza allí. Sí, claro. Era simplemente porque podía salir mal también, porque uno es humano, Claro. le faltaba alguna deficiencia. Bueno, eso mismo lo aplico en todo. Y cuando a mí se me invita a estar en un podio, yo voy a prepararme bien duro. Y la gente ve 10 minutos en podio, ve 15 minutos en podio, pero detrás de ese podio hay semanas de preparación, de revisión de artículos de última generación, de los últimos journals que hay, comparando evidencia científica, si es un estudio que tiene validez científica, si es relevante, dónde se hizo, quién se hizo, cuál es la cantidad de pacientes involucrados en esto, si la técnica está bien depurada, si es algo que me aporta, algo que aporta para las futuras generaciones. Eso es lo que yo me baso para poderlo transmitir. Entonces, una vez ya tú entras en esto y la gente aprecia el podio o aprecia lo que tú haces, yo creo que quedas como en una caída libre y simplemente te van picando en diferentes países, en diferentes áreas. Sí. Y al final, yo creo que también el ser parte de una junta directiva requiere compromiso. Mucho compromiso. Y requiere también participar. Entonces, en ese sentido, pues, yo sentía que llegué a un punto donde yo podía aportar en ambas cosas. Y la verdad que la sociedad latinoamericana entendió eso y me dio el voto de confianza para entrar en la junta directiva. Uno va escalando, uno comienza como secretario, luego segundo vicepresidente, primer vicepresidente, hasta que termina la vicepresidencia. Pero aún así, el darte la oportunidad de competir contra grandes países como Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, que son países que tienen más de 300 cirujanos de hombro en sus filas, pues realmente que ser, de hecho, el primer panameño, el primer centroamericano y el primer cirujano de hombro de las islas del Caribe en ser seleccionado como presidente que soy ahora, realmente es un honor muy grato, y he estado trabajando para dejar también mi legado sobre todo en cosas buenas, para ir mejorando la sociedad, porque si hay algo que también es parte de mis principios, es cómo puedo hacerlo mejor. Sí. O sea, yo me paro en la mañana y si voy a hacer algo, es cómo lo puedo hacer mejor. Y así trato de hacerlo todo, no hay descanso. Todos los días. A mí me gusta mucho el sentido de humor del doctor, porque además de verlo muy elegante, muy bien preparado y con una puesta en escena cuando le toca dar conferencias impecable, tiene un sentido de humor muy lindo. Y cada vez que el doctor habla de sí mismo en alguno de estos escenarios o comenta dentro de sus grupos de amigos, siempre dice el cholito panameño. Tal cual. El cholito panameño se ha destacado, que es el doctor Humberto Barro, con todo respeto. Y lo hemos visto en congresos nacionales e internacionales. Hace poco tuvimos el desarrollo del congreso de la SLAO, que es la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, la cual representa. Y vimos muchos ortopedas, subespecialistas en hombro y codo que vinieron de diferentes países. O sea, fue un congreso increíble. Además de ello, estamos también durante el desarrollo del FIDACOT, que es el congreso de la Federación Iberoamericana, Ibero-Latinoamericana también. Y también con la SPOT, porque forma parte de la junta directiva. La SPOT es la Sociedad Panameña de Ortopedia y Traumatología. Y como está la SPOT, está la CICOT, que es la internacional, y todas las sociedades donde tiene relevancia la participación del doctor. Lo hemos visto y ha dado conferencias en cuántos países en lo que va de año. Ya la verdad que, de hecho, con decirte que solamente en marzo me tocó ir a 4 países diferentes. Estamos hablando de mucho recorrido. Son 4 países, y cada país uno generalmente da por lo menos 3 charlas. Así que son como 16 conferencias diferentes que me toca hacer. Entonces imagínense, sumando las nacionales más las internacionales, ¿qué podríamos nosotros decir, además de la receta que comparte en su experiencia como cirujano en todos estos lugares? ¿Qué innovación o qué cosa nueva podemos nosotros como paciente escuchar de su voz a través de toda esta experiencia en los congresos? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, primero
Yo creo que la innovación va a ir hacia la reducción del tamaño del implante para que ocupe menos espacio de hueso para que el tendón se pueda fijar mejor. Eso es uno. Ok, Cada vez los implantes se van reduciendo en tamaño, interesante. pero la tecnología los tiene que hacer más fuertes, porque si proporcionalmente lo lógico es que mientras más pequeño, más débil. Sí. En cambio, se tiene que trabajar en la fuerza de tensión. Eso en inglés se conoce como el pull-out. Entonces, se tiene que trabajar en el pull-out de ese implante, pero eventualmente yo considero que va, sobre todo, se va a trabajar en los materiales biocompatibles. No solamente que sean pequeños, sino que sean biocompatibles, Sí, que se integren rápidamente al hueso, porque los implantes que estamos utilizando ahora son de solo suturas. Son súper pequeños, pero como sutura no se absorbe. claro. Y a veces el mismo hueso tiende a ser como una respuesta inflamatoria alrededor de él y puede dar como una sensación de inestabilidad del implante. Mm. Entonces, eso pasa después que el tendón se pega, que ocurre a los 3 meses, pero lo que yo creo que va a migrar eventualmente es buscar un material que sea fuerte, pequeño y que sea biocompatible al hueso, de manera que sí.